Buenos días. Es un placer daros la bienvenida a este webinar de fondos europeos y soluciones basadas en la naturaleza de la convocatoria al proyecto real. Mi nombre es Raúl Marqués y formo parte del equipo del Centro de Innovación de Economía Circular, el CIE, desde donde gestiona el programa de proyectos de experimentación del Laboratorio Inclusivo de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Desde el CIE trabajamos para impulsar, dentro del marco de la economía circular, este tipo de soluciones que integran los procesos naturales del diseño urbano y territorial, dando respuesta a los diferentes retos medioambientales de nuestras ciudades y buscando la oportunidad de generar riquezas. En este sentido, los fondos públicos, y específicamente los europeos, son claramente una buena herramienta de financiación para dar respuesta a estos retos. Así, el objetivo de este webinar es analizar cómo transformar oportunidades de financiación europea en proyectos reales de soluciones basadas en la naturaleza, poniendo el foco en la colaboración público-privada y el aprendizaje práctico con casos de éxito desarrollados en el ámbito local. Para la realización de un proyecto europeo habitualmente se requiere de un conocimiento y de unas herramientas que tengan un potencial transformador. Por otro lado, por los importes que se manejan y la complejidad, se necesita de un partenariado solvente. En este sentido, el CIE y su laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza ofrece el propio laboratorio para que pueda servir como plataforma inicial para testar soluciones y servicios, generando el conocimiento y obteniendo información mediante proyectos pilotos, con vistas a acreditar o mejorar la información para la preparación de estos proyectos financiados. Por otro lado, el CIE es una plataforma para la creación de alianzas. El universo CIE se compone de administraciones públicas, con el peso específico del propio gestor, que es el Ayuntamiento de Madrid, desde su área de economía. También forman parte de empresas, universidades, startups y otros agentes que son susceptibles de crear alianzas, colaboraciones, con vistas a formar ese necesario partenariado. En resumen, desde el CIE queremos facilitar el desarrollo de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza viables y financiables, por lo que invitamos a conocer los servicios que prestamos. Este webinar está dirigido a empresas de naturalización urbana, ingeniería, consultoras, universidades, startups, técnicos, gestores públicos, especialmente todos aquellos que buscan poder crear agrupaciones público-privadas para impulsar proyectos de impacto. Para ello, hoy en este webinar comenzaremos con Pablo Macías, CEO de Cora Urban Thinker, como ponencia marco, experto en diseño urbano y financiación europea, que nos dará las claves de éxito en la elaboración de estas propuestas. Posteriormente conoceremos 3 proyectos concretos que ejemplifican cómo estas ideas se pueden materializar en actuaciones reales. Para ello contaremos con Víctor Martín, del área de desarrollo de negocio de Escofet, que pondrá el proyecto de regeneración paisajística de la estación del Cabañal en la avenida de la Serrería de Valencia. Guzmán Arias, director de Medio Ambiente y Mantenimiento del Ayuntamiento de Alcobendas, que nos hablará sobre la creación de un parque forestal en los terrenos de un antiguo vertedero. Y finalmente, Raquel Bravo, jefa de Servicio de Difusión de la Cooperación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, que nos hablará del proyecto de recuperación desarrollado en un área del Manzanares. Con todo ello, esperamos que esta sesión os resulte útil, inspiradora y sobre todo que nos anime a dar paso hacia el desarrollo de nuevos productos, de nuevos proyectos. Sin más, damos comienzo al webinar. Como hemos dicho, en primer lugar contaremos con la ponencia de marco de Pablo Macías, fundador y CEO de Cora Urban Thinker, experto en diseño urbano y financiación europea, que nos ayudará a entender las claves para acceder con éxito a los fondos europeos, así como los principales retos de la preparación de propuestas. Así que, Pablo, bienvenido. Aunque ahora nos contarás algo en profundidad con el proyecto que participaste, pero desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los factores clave que convierten una buena idea en una propuesta sólida y financiable dentro de programas europeos? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por contar con mi presencia como ponencia marco. La presentación está ya, muy bien, ahí está, ahí lo veis. Lo primero presentarme, soy CEO fundador de Cora Urban Thinker, somos una oficina de innovación urbana, un equipo de arquitectos, urbanistas, geógrafos, ingenieros de diferente tipología, informáticos, medioambientales,
economistas, sociólogos especializados en ciudades. No solo trabajamos en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, pero tenemos varias experiencias que comentaremos ahora. Bueno, me gustaría estructurar un poco estos 20 minutos que tengo de presentación, Marco, en cuatro bloques. Un primero que voy a contextualizar un poco lo que es la financiación de la Unión Europea para ciudades y haciendo un especial foco en temas de renaturalización y soluciones basadas en la naturaleza. Como os digo, nosotros hacemos no solo temas de renaturalización y este tipo de soluciones, sino también temas de movilidad, espacio público, eficiencia energética, cohesión social, patrimonio, economía urbana. Pero bueno, hoy intentaré centrarme más en esto. Después de ese contexto, os contaré un poco qué hacemos, cómo estamos trabajando con ciudades y cómo creo que se deben preparar las ciudades para optimizar las oportunidades de líneas de financiación que hay, ¿no? Luego os daré algunas claves, algunas de tipo estratégico, como creo que una ciudad debe prepararse en cuanto a organización y apoyos, etcétera, y algunas claves sobre, bueno, qué significa un buen proyecto en este sentido, ¿no? Y luego terminaré contándoos pues 3 o 4 proyectos recientemente ganados en materia de soluciones basadas en la naturaleza y renaturalización. Bueno, simplemente porque veáis aquí, no me detendré mucho porque hay poco tiempo y hay mucho que contar, pero por contextualizaros un poco, las políticas europeas se han ido urbanizando, ¿no? Digo, con esto me refiero, sabéis que los periodos de financiación europeos se dividen de 7 en 7 años. En 2000-2006 no había ninguna prioridad urbana así muy concreta. Ya en el 2007-13 aparece un reconocimiento como los retos urbanos como algo fundamental en la financiación europea. Aparece el concepto de desarrollo urbano sostenible integrado. Y en el periodo 14-20 se produce un punto de inflexión en el cual FEDER, que es la principal fuente de financiación para proyectos de este tipo estructurales, bueno, pues exige a los Estados miembros que dediquen un 5% de su presupuesto, un presupuesto muy extenso, en España especialmente, a todo esto, ¿no? Ahí surgen iniciativas como la Urban Innovative Actions o URBACT, que son muy conocidas por los entornos de desarrollo urbano y por las ciudades, ¿no? Ya en el periodo en el que estamos actualmente, 2021-2027, ya se ha ampliado al 8%, ¿no? El 8% de todo el dinero que va de FEDER se tiene que gestionar directamente por ciudades. Se aumenta el volumen de la iniciativa urbana europea. Bueno, surgen, por supuesto, líneas muy específicas dentro de Horizon y LIFE, que son de las más significativas en términos cuantitativos. Se aumenta el importe de la European Urban Initiative. En fin, esto no significa que solo el 8% del dinero del presupuesto del marco financiero plurianual se dirija a las ciudades, ¿no? Es mucho más, pero esto es lo que obligatoriamente tienen que gestionar directamente y esto cada vez tiene pinta de que va a ir creciendo, ¿no? Además de que se están urbanizando, se están renaturalizando, ¿no? No os voy a explicar todo el marco estratégico y regulatorio porque me llevaría mucho tiempo, pero sí que me detengo a comentaros, bueno, 2024 se produce un hito muy importante con la Ley de Restauración de la Naturaleza, en el que hay un compromiso ya y una obligación legal que el 20% de los ecosistemas degradados tienen que estar restaurados antes de 2030, ¿no? Y se empieza a abrir grandes líneas de cuantías muy importantes y muy diversas en materia de renaturalización, biodiversidad, cambio climático, en LIFE, Horizon y, por supuesto, FEDER, ¿no? Todo esto, el marco estratégico, me imagino que ya conocéis, desde 2013 con la Estrategia de Infraestructura Verde, en 2019 con el Pacto Verde Europeo, en 2020 con la Estrategia de Biodiversidad y en 2021 con la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? Todo esto ha ido teniendo su transposición en España. El 2021 fue un año muy prolijo de elaboración de estrategias y de leyes como las que tenéis ahí que veis en pantalla, pero bueno, quería contextualizar un poco porque ciudades y renaturalización son dos elementos estratégicos y todo apunta a que lo van a seguir siendo en los próximos años. Tampoco voy a poder detenerme en todo el marco de financiación, que es súper extenso, como ya conocéis seguro muchos de los que estáis atendiendo este webinar, pero
pero bueno, ahí tenéis un mapa porque además creo que esta presentación se compartirá. Nosotros tenemos un mapa, sobre todo porque nos dirigimos especialmente a ciudades. Dentro de este mapa pues, hemos presentado proyectos, por supuesto, al mecanismo de recuperación y resiliencia dentro del bloque de cohesión, pues en temas de Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, Erasmus+, CERP, Creative Europe, todo eso son oportunidades de financiación para las ciudades muy interesantes, ¿no? Por supuesto, dentro de recursos naturales y medio ambiente en temas de LIFE y Fondo de Transición Justa. Dentro del mercado único, innovación y economía digital, por supuesto, el gran instrumento estrella por volumen que es Horizon Europe, pero también en temas de Driving Urban Transitions, en temas de Connecting Europe. Bueno, hay muchas líneas, el mapa es súper extenso y va a ir por ahí un poco mi discurso en esta ponencia, porque hay que poner mucha anticipación y mucho foco para tratar de optimizar todo lo que hay, que es muchísimo, ¿no? Yo me detendré en concreto rápidamente en 4 que considero muy interesantes para las ciudades y en concreto para los temas de soluciones basadas en la naturaleza, renaturalización, restauración fluvial, bioeconomía, etcétera, que son estos 4 que veis en pantalla. Está el programa LIFE, que ya lo conocéis, que ahora mismo hay una convocatoria abierta de 600 millones y obviamente hay es el principal instrumento para temas de medio ambiente. Luego está la European Urban Initiative, que también hay una convocatoria abierta y hay un tema, el tema 5, que es acción climática, medio ambiente y energía limpia. Esto va dirigido a ciudades. Ahora han reducido el tamaño mínimo de las ciudades que pueden participar, pero ahora os comento un poco. Luego está todo el programa de Horizon Europe, que hay 95.000 millones en todo el periodo 2021-2027, y ahí hay el Cluster 6, que está especialmente dedicado a este tipo de oportunidades de financiación. Y luego está a nivel nacional la Fundación Biodiversidad, que como sabéis, financia convocatorias de diferente naturaleza. Me detengo rapidísimamente en cada uno de ellos para no perder mucho tiempo, pero el programa LIFE, digamos que es el programa estrella en esta temática, y aquí tenemos desde naturaleza y biodiversidad, economía circular, mitigación y adaptación al cambio climático y transacción hacia energías limpias, ¿no? Estos son proyectos de entre 1 y 5 millones, una financiación del 60%, pero que se puede ampliar en determinados casos y según la convocatoria. Y bueno, es una financiación muy, muy interesante. Como os digo, hay una convocatoria abierta ahora, ¿no? Luego están estas que son muy interesantes, que financian proyectos piloto muy innovadores, que es la European Urban Initiative. Dicen que se va a ampliar significativamente para el siguiente periodo de programación, el 28-34 será. Pero bueno, aquí lo interesante por mencionaros es que en esta última convocatoria que hay abierta, el tamaño de la ciudad que se puede presentar es a partir de 25.000 habitantes y bueno, están invitando a ciudades que tienen menos experiencia en proyectos de innovación a presentarse y sobre todo invitan también a ciudades de zonas menos desarrolladas a presentar proyectos. Ahora los proyectos son de aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio y con una duración de 2 millones. Esta información que hay aquí es de la convocatoria anterior. Aprovecho para deciros que cualquier pregunta que vayáis teniendo me la vayáis poniendo en el chat y luego intento resolverlas cuando no sea mi turno. Por supuesto, el programa Horizon Europe, esto me extendería toda una mañana para contaros todo lo que hay alrededor de esto, pero bueno, que sepáis que es el Cluster 6 el que es más interesante para este tipo de soluciones y que aquí ya son proyectos normalmente en el que se exige una participación de más países, más partners, con presupuestos más extensos y, bueno, con financiaciones que pueden ir hasta el 100%, ¿no? Pero el Cluster 6 financia casi cualquier ámbito relacionado con salud, clima, energía, bioeconomía, soluciones basadas en la naturaleza. Y, bueno, la Fundación Biodiversidad me imagino que muchos la conocéis. Parece que va a haber una nueva convocatoria este año y parece que se centrarán en temas de refugios climáticos y bioeconomía forestal.
Bueno, esto es un poco una pincelada. Simplemente quería contaros un poco qué hace Cora, ¿no? Para ayudar a estas ciudades a optimizar estas líneas de financiación. Nosotros, digamos que nuestra propuesta de valor es aceleramos transformaciones urbanas aprovechando métodos basados en el diseño y la innovación, y acompañamos no somos cazasubvenciones, acompañamos desde la formulación del reto hasta la identificación de la línea de financiación y acompañamos después también en la propia ejecución sobre el terreno, ¿no? Tenemos nuestro propio flujo creativo de ideación para identificar proyectos especialmente innovadores y que responden a retos muy complejos. Trabajamos mediante modelos de antenas de financiación y bueno, esto es un poco un espectro bastante amplio del tipo de trabajos que hacemos, como os digo, especialmente dedicado a las ciudades y teniendo en cuenta pues, que no solo ayudamos a presentar proyectos ganadores, sino también que luego nos implicamos en el diseño y en la ejecución y en la monitorización de esos proyectos. En concreto, esa parte de antena de financiación, bueno, pues desde la selección de convocatorias a la redacción de proyectos, la construcción de consorcios, la participación en redes y candidaturas, y también ayudamos a las ciudades a construir hojas de ruta, ¿no? Luego me detendré un poco más a explicaros qué es esto de la hoja de ruta, pero me parece una de las claves, ¿no? Para optimizar todas las oportunidades que hay para las ciudades en esta materia. Bueno, yo aquí me gustaría detenerme un poco en cómo creo que se están preparando las ciudades en la captación de fondos europeos y cómo en algunos casos estamos ayudando y lo que yo creo que es clave, ¿no? Muchas ciudades ya han creado sus propias unidades de fondos europeos, ¿vale? Que centralizan un poco lo que es la captación y digamos, esa vigilancia continua de oportunidades de financiación para, en un siguiente paso, tratar de activar a las áreas municipales para conocer qué es lo que están, cuáles son esos proyectos que tienen en cartera y ir validando los enfoques para buscar financiación para esos proyectos, pero hay una parte muy importante de activación de las diferentes unidades, que se sepa cuál es ese mapa de líneas de financiación que hay. Un tercer paso, lo que creo que lo que están haciendo y lo que ayudamos un poco a hacer a estas unidades de fondos europeos es sensibilizar un poco sobre lo que hay implícito siempre en casi todas estas líneas, que es una perspectiva de experimentación, ¿no? Una cultura hacia la prueba y el error, es decir, pensar en proyectos demostradores que tienen ese punto de experimentación de probar cosas nuevas, ¿no? Y esto me parece esencial para tener éxito, ¿no? en la captación de fondos. Y luego una cosa que están haciendo muchas de las ciudades, que yo veo que están teniendo mucho éxito en esto, es definir modelos de acuerdo marco con empresas que les ayuden a captar y diseñar proyectos para presentar en las diferentes líneas de financiación. Estos modelos de acuerdo marco lo que hacen, y ahora me detendré un poco, es que son un formato para contar con apoyos externos pues muy flexible, muy permanente y muy ágil para, digamos, que las ciudades reciban apoyo técnico para formular y diseñar proyectos ganadores, ¿no? Esto es un poco, para nosotros estos modelos de acuerdo marco se basan en dos principios, que es anticiparse y poner foco, ¿no? Es tal el volumen de líneas de financiación que hay que conviene no ser reactivos, ¿no? Y ser muy proactivos en cuanto a las líneas que hay y estar preparados con tiempo suficiente, ¿no? Nosotros lo que solemos trabajar es en una hoja de ruta que hace una especie de matching entre las prioridades que esa ciudad tiene en cuanto a proyectos que quiere financiar en diferentes ámbitos y las líneas de financiación que están por salir y que sabemos que se van a publicar en el año en curso o en el año siguiente, y tratar de prepararnos con suficiente antelación ante esas oportunidades de financiación, ¿no? En todo momento del ciclo, estos suelen ser proyectos de 2-4 años, en todo el momento del ciclo del acuerdo marco, nuestro equipo está preparado para presentarse a una oportunidad. Para nosotros el concepto de oportunidad de financiación no es solo una call, una subvención, sino que puede ser también participar en una red o una candidatura a una capitalidad europea, que suelen ser
bueno, pues maneras muy interesantes de construir un ecosistema de colaboración alrededor de las oportunidades de líneas de financiación que hay. Simplemente pues comentaros que lo que sí que tenemos son métodos de diseño de proyectos que en ocasiones incorporamos el flujo creativo pues para proyectos que requieren de un proceso de diseño complejo y otros que son más bien, oye, pues el proyecto está prácticamente y simplemente es colocarlo y darle coherencia para que ese proyecto sea financiable de acuerdo a esa candidatura, ¿no? A esa línea de financiación. Bueno, cualquier cosa estoy abierto a responder, pero yo creo que estos modelos de acuerdo marco con las ciudades con las que estamos trabajando son muy interesantes porque de alguna manera un equipo técnico externo está permanentemente, es conocedor de todas las oportunidades que hay y conoce la ciudad y los proyectos que son críticos y para los que necesitan una financiación extraordinaria, ¿no? Este tipo de acuerdos marco pues los tenemos con ciudades como Vigo, Fuenlabrada, Getafe, Torrevieja, Algeciras, en fin, y son proyectos, digamos, que yo creo que están dando muy buen resultado. Bueno, me detengo ahora para contaros un poco algunas claves. Os voy a dar claves estratégicas de cómo creo que una ciudad debe posicionarse para avanzar y optimizar estas líneas de financiación y alguna específica sobre proyectos, qué características tienen que tener esos proyectos para que sean ganadores, ¿no? Bueno, son 7 claves. Yo la primera me gustaría destacar una que, bueno, que no es tan habitual y es lo que nosotros llamamos una buena narrativa, ¿no? Creo que una ciudad debe tener una buena narrativa, un buen relato de ciudad que sirva para casi todas las dimensiones y todas las líneas de financiación a las que se presente. Con esto quiero decir que tienen que tener un relato, digamos, coherente y sostenido en el tiempo y que utilice ese mismo relato en cualquier línea de financiación que vaya a presentarse. Esto es importante porque en muchas ocasiones los propios evaluadores de los órganos financiadores son los mismos, ¿no? Son experts que digamos que participan en diferentes instrumentos y líneas de financiación y es muy importante dar la sensación de que la ciudad tiene claro un horizonte, que tiene claro una aspiración en el largo plazo y lo que hacemos es que construimos esa narrativa y la declinamos adecuadamente en cada una de las dimensiones, ¿no? Una narrativa central, pero que luego se declina pues, en un ámbito de cohesión social, en un ámbito de infraestructura verde o en un ámbito de movilidad o cambio climático, ¿no? Esto me parece esencial para demostrar que la ciudad lo que hace es busca financiación para proyectos, digamos, que no son ocurrencias para satisfacer para dar sentido a una oportunidad de financiación, sino porque verdaderamente es una necesidad muy sostenida en el tiempo, ¿no? Para mí estas narrativas deben formar parte de cualquier estrategia de ciudad de optimización de líneas de financiación. Otra clave para mí es que lo importante de las oportunidades de financiación va mucho más allá de conseguir dinero para financiar proyectos, ¿no? Creo que la oportunidad es crear un ecosistema de colaboración con sector privado, público, con otras ciudades, con redes. Cuanto más conectados estemos a ese entorno de oportunidades de financiación, más fuerte construiremos un ecosistema y más oportunidades nos llegarán también para colaborar en otras líneas de financiación con otras ciudades, ¿no? Entonces, para mí, construir oportunidades de financiación es crear un ecosistema y creo que esto debe ser tan importante como la propia vigilancia y la antena que tenemos que construir para optimizar las líneas, ¿no? Antes os decía, la anticipación me parece fundamental. Muchos de los instrumentos más importantes de la Unión Europea y cada vez más a nivel estatal publican, digamos, documentos estratégicos de lo que está por venir antes de que se publiquen las convocatorias, ¿no? Y esto para mí es súper importante porque tener una hoja de ruta de todas las líneas que considero prioritarias, de los proyectos a los que estoy necesitado de financiar, me parece fundamental y para anticiparse con tiempo a lo que está por llegar, ¿no? Siempre decimos, proyecto busca subvención y no subvención busca proyecto, ¿no?
y esto es fundamental para tener éxito en esta captación, ¿no? Y esto es muy importante, el foco, ¿no? No se puede ir a todo. Todo ese mapa que os he puesto antes, creo que casi ninguna ciudad es capaz de ir a por todo al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces algunas ciudades, por actuar de manera reactiva, se presentan a un proyecto, lo ganan y luego tienen un problema de ejecución, luego tienen un problema de darle sentido realmente a la financiación que han conseguido, y eso se convierte al final en un problema. Es mejor poner la energía y los recursos en aquello que verdaderamente es prioritario. Otra clave para mí es la escucha activa. Cualquier problema, cualquier proyecto y cualquier línea de financiación, si empezamos preguntándonos cuál es el problema y para quién es el problema, llegaremos a proyectos mucho más sólidos y mucho más coherentes con nuestra problemática urbana concreto, y aprender a poner de verdad en el centro a las necesidades del ciudadano y del usuario de la temática en la que estoy trabajando me parece fundamental. Para mí, trabajar siendo consciente de que la complejidad es el paradigma que ahora mismo con el paradigma con el que las ciudades tienen que trabajar es fundamental. ¿Esto qué implica? Trabajar sobre la complejidad implica ser conscientes de que los métodos lineales tradicionales de resolución de problemas ya no funcionan, y por lo tanto tenemos que irnos a métodos mucho más iterativos, basados en la experimentación, en la prueba y en el error, que es en los que se basan las técnicas de diseño y creatividad para dar respuesta a estos retos urbanos que son extremadamente complejos, ¿no? Luego, ahora os comento un poco en detalle. A mí hay esta figura que la utiliza mucho un financiador, que en este caso es privado, que es Bloomberg. A mí me gusta mucho, que abordar la complejidad supone hacerse bien unas preguntas, y estos 3 círculos representan un poco esos procesos que son iterativos, no lineales, de entender, generar ideas, digamos, y pensar en la implementación de una manera adecuada. Otra manera de verlo es con ese flujo de exploración, ideación, prototipación y escalado, ¿no? Esto requeriría mucho tiempo explicarlo, pero a mí hay una cosa que me parece fundamental, y es que todo esto requiere que esos equipos de esas unidades de fondos europeos que se están construyendo en las ciudades, siempre recomendamos que traten de inspirar y generar una cultura y una actitud orientada a dar respuesta a esos retos urbanos y a esa complejidad, ¿no? Es decir, quién forma parte de los equipos a la hora de diseñar un buen proyecto dentro de una ciudad para acceder a una línea de financiación me parece fundamental. Es decir, tienen que ser equipos diversos, equipos que estén abiertos al riesgo, al cambio, a la exploración, y que entienda lo que significa esos métodos iterativos que en muchos casos, bueno, pues nos obligan a ir para adelante y para atrás hasta llegar a soluciones verdaderamente creativas, ¿no? Y eso me parece fundamental. Por último, bueno, me gustaría destacar la importancia a la hora de montar una unidad de fondos europeos en una ciudad, la importancia de tratar de aprender a romper los silos que a veces en las ciudades se dan, ¿no?, entre las diferentes áreas, y tratar de crear un contexto, digamos, de colaboración entre las áreas, porque no hay ninguna línea de financiación unidimensional, ¿no? Todas tienen un componente físico, social, ambiental, tecnológico, y por lo tanto, cómo activamos las diferentes áreas y hacemos por trabajar juntos, rompiendo esos silos que a veces se dan en las ciudades, pues me parece fundamental, ¿no? Yo, por último, me gustaría destacar la importancia. No todo el mundo le llaman las líneas de financiación de la misma manera, pero hay una manera de autoevaluar cuando un proyecto tiene sentido, y cuando hemos diseñado un buen proyecto que sea implementable, cuando tiene una buena lógica de la intervención, ¿no? La lógica de la intervención dentro de un proyecto, digamos, es la cadena de causalidad, ¿no? Es decir, es cómo las actividades que yo estoy planteando en el proyecto contribuyen a un resultado, cómo cada resultado contribuye a un objetivo, cada objetivo responde a un problema, y todo eso está adecuadamente conectado, ¿no? Analizándolo de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y que todo eso responda a
a una coherencia. No solo es importante que un proyecto sea innovador y creativo, sino que además sea coherente, ¿no? Y que son aquellos donde uno los lee y todo encaja, ¿no? Y eso los evaluadores buscan esa coherencia y esa solidez, donde el problema y el impacto están verdaderamente bien conectados, ¿no? Esto me parece fundamental y no en todas las líneas te exigen que expliques esta lógica de la intervención, pero es algo que nosotros nos aplicamos en cada uno de los proyectos en los que participamos. No sé cómo ando de tiempo, no he calculado mucho. Si me podéis decir el moderador, si me quedan 5 minutos para explicar algún proyecto. Perdona, Pablo, pero vamos un poquito justos. Vale, pues nada. Al Ecuador y muy faltan bien. 3 ponentes. Nada, pues. Muchísimas gracias por aportar esta visión estratégica. Nada, simplemente si me permites, comento los 4 proyectos para que tengáis claro los que están en la presentación. Estamos trabajando con la Fundación Biodiversidad en una nueva comunidad que se llama Naturbana Conecta, que une 80 ciudades y 130 entidades que han sido beneficiarios de proyectos de renaturalización urbana y restauración fluvial, y es una manera de montar una red y una comunidad para intercambiar ideas sobre acceso a financiación y ejecución de proyectos en este contexto. Ganamos para la Fundación Biodiversidad un proyecto en Vigo muy interesante que se llama El Cabre Verde, que lo tenéis ahí, lo podéis ver en la web. Uno para Fundación Biodiversidad, también para Fuenlabrada, de cómo activar el parque agrario y conectarlo a su ciudad, y luego un proyecto en Cuenca de bioeconomía forestal. Ahí tenéis un poco los importes y las líneas de financiación para las que presentamos esos proyectos, y si cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias y disculpad que me he alargado un poco más. No, muchas gracias, Pablo, por aportar esa visión estratégica. Creo que la presentación un ratito y como un buen manual de actuación. Y por otro lado, recomiendo visitar la página de Cora Urban Thinker, especialmente el apartado de fricciones, que creo que es el pozo del conocimiento que manejáis. Así que nada, muchas gracias por tu participación. Y pasamos a continuación, conoceremos experiencias reales de ayuntamientos y empresas que han conseguido llevar estas oportunidades de financiación a proyectos de soluciones basadas en la naturaleza concreta. Pasamos rápidamente con Víctor Martín. Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Del área de desarrollo de negocio de Escofel, empresa histórica y referente en el diseño de industrialización de elementos urbanos, que expondrá, como primer caso de éxito que veremos, el proyecto de regeneración paisajística del entorno y estación del Cabañales y la Vernada de la Serrería de Valencia. Bienvenido, Víctor. Adelante. De acuerdo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta que este tipo de proyectos nacen de una necesidad de llegar antes de lo que normalmente llegamos las empresas. El punto de partida son las conversaciones que se tienen con los diferentes equipos de arquitectos cuando están diseñando el proyecto, para que conozcan las soluciones que las empresas podemos ofrecer a los retos futuros que se les plantean. Entonces, un poco bajo esa premisa es lo que nace este proyecto. Para situaros un poco, en Escofel llevamos 140 años transformando el espacio público. La empresa se fundó en el año 1886 y nos dedicamos sobre todo al pavimento y al mobiliario urbano. En este caso, lo que estamos viendo es un proyecto de regeneración paisajista del entorno de la estación del Cabañal y la avenida Serrería, que se llevó a cabo entre los años 2024 y 2025 en Valencia. Os voy a contar a grandes rasgos las principales del proyecto. Es un proyecto, como decía antes, de regeneración urbana. Se ha realizado a través de fondos EDUSI y ha contado con toda esa financiación europea. Es un proyecto muy basado que encaja muy bien con el hilo de webinar, porque al final está pensado para qué es lo que ocurre cuando los fondos europeos se encuentran con un buen proyecto. Eso que decía antes Pablo, de qué proyecto busca financiación, pues bueno, por los años del proyecto y de redacción, sabemos que es un proyecto que se ha realizado
para buscar esa financiación, teniendo en cuenta las necesidades primero del proyecto. Entonces, son una de las principales causas que lo diferencian de esos antiguos proyectos que se intentan adaptar y recuperar para buscar una financiación nueva que antes no existía. Es un proyecto realizado por el equipo de Ana Bonet, Ignacio Díez Torrijos y Constantina Pascalou, con un coste muy determinado, sobre todo en la eficiencia del proyecto, basado en unos 120 euros a un metro cuadrado y abarcando una superficie cercana a los 50.000 metros cuadrados. El ámbito de actuación, para situaros un poco quien no conozca mucho Valencia, son 5 hectáreas en una zona de barrios marítimos con un vacío infraestructural muy grande. Antes la gran parte de estos terrenos eran asfalto, parking en torno a la estación, y el reto era pues cómo redefinir cómo conviven el tren, la bicicleta, el vecino, la vecina, y con la biodiversidad en un mismo espacio bastante duro y bastante deteriorado. Estas imágenes que tenemos del antes y el después yo creo que lo dicen todo. Vemos como en la imagen central había una gran rotonda con bolsas de aparcamiento en los laterales, y luego vemos la transformación que ha sufrido este espacio. Ahora vemos una continuidad peatonal, vemos que hay mayor presencia de vegetación, se han creado una serie de plazas, y al final es un poco que el resumen o la conclusión que podemos sacar es que este tipo de proyectos solo son posibles gracias a financiaciones europeas que van orientadas a exigirnos el sacar lo máximo de cada proyecto en cuanto a transformación, introducción de la biodiversidad, resiliencia de estos espacios. Las claves del proyecto las podemos definir en 3 pilares muy concretos que están muy alineados con todo lo que nos marcan los fondos europeos. Es la creación de espacios verdes usables, como decíamos antes, casi 50.000 metros cuadrados que se han regenerado para el uso público. La eficiencia en la inversión, con esta cifra que también mencionaba antes de ese rango de 120 euros por metro cuadrado. Y luego también el tratarlo como una infraestructura climática que nos permita el pasar de la impermeabilidad que nos dan los asfaltos y los pavimentos duros a un ecosistema completamente resiliente. Yo creo que esta última parte es lo que diferencia realmente a un proyecto basado en soluciones basadas en la naturaleza frente a un proyecto que trata la vegetación simplemente como elemento de jardinería. El esquema para entender el proyecto es muy sencillo. Se trabaja en 4 dimensiones diferentes que se pretenden transformar desde el momento inicial hasta la parte final del proyecto. Se trabaja en base a la movilidad tanto peatonal como de vehículos. También se trabaja buscando intervenir en la termodinámica del espacio. Al mismo tiempo se trabaja gestionando todos los recursos de agua mediante técnicas de hidrología, de SUTS y demás que veremos a continuación. Y también en el uso social, transformando una zona que era meramente de paso o de tránsito de un lugar a otro, de acudir a la estación, a creación de plazas para el juego, descanso, interacción de los vecinos. Todo esto, además, los fondos europeos nos obligan a hacerlo con un impacto medible en cada una de estas dimensiones. Si hablamos de cifras en cuanto a la infraestructura verde y azul del proyecto, tenemos que destacar, bueno, lo que siempre se destaca, ¿no? Más de 425 árboles incorporados, de 20 especies mediterráneas diferentes, más de 6.800 arbustos, pero sobre todo hay 2 cosas muy importantes aquí, que es la integración de zonas específicas de biodiversidad para la fauna local. Son zonas que están restringidas al uso de las personas. Y luego también quiero destacar la optimización de la infiltración que se ha intentado en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que hay mucha infraestructura subterránea, que sean in situ, es decir, redireccionar las escorrentías mediante diferentes sistemas de topografía y de pavimentos para que la infiltración sea in situ y no haya que derivar todos estos corrientes de agua a otras zonas de la ciudad. Aquí, si aterrizamos toda esta parte del proyecto en lo que realmente influye a los vecinos, en la vida de barrio, y pasamos de esa parte de proyecto, macroproyecto, proyecto de transformación, a lo que los vecinos, vecinas sienten en su día a día, pues podemos ver que se han obtenido pues una serie, disculpad, de plazas interconectadas con un diseño inclusivo,
porque al final tenemos que tener en cuenta que el espacio público solo funciona si se usa, si el mobiliario invita a quedarse, si es atractivo, si es cómodo, si es durable, si los vecinos encuentran una utilidad en estas soluciones de mobiliario urbano que les ofrecemos, que es en lo que por nuestra parte en Escofet estamos especializados. En el proyecto también se han creado una serie de zonas de actividades y desconexión con espacios de recreo intergeneracionales. Se busca un poco también que haya el favorecer la cohesión y la vida social del barrio, que es lo que se logra mediante la creación de estos espacios intergeneracionales. Además, el proyecto no ha perdido su identidad y su esencia de barrio y se ha mantenido esa memoria mediante la incorporación de una serie de elementos físicos que reconocen las contribuciones de mujeres históricas a la identidad de este barrio del Cabañal que muchos de vosotros conoceréis. Cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me gusta mucho destacar y poner el foco en que no se trata solo de gestionar zonas verdes, de gestionar toda la recogida de aguas de lluvia y, y optimizarlo desde la concepción del proyecto, sino que hay una parte muy importante también de elección de los materiales, elección qué tipo de pavimentos ponemos, qué materiales están fabricados esos pavimentos. Lo mismo ocurre con el mobiliario urbano. Muchas veces caemos en el error o se cae en el error de utilizar, bueno, pues un plástico reciclado que es sostenible porque es un material reciclado, pero si ese material le estamos comprando a China y le estamos trayendo desde miles y miles de kilómetros, pues quizá la sostenibilidad no es tal. Entonces, desde Escofet lo que hacemos es mucho hincapié en que valoremos el dónde se fabrican los materiales, si podemos trabajar con materiales de proximidad o al menos fabricados en España, cómo se fabrican estos materiales, la trazabilidad y la demostración de esa trazabilidad de estos materiales. Y luego los procesos de fabricación también son muy importantes, reduciendo siempre, es por lo que apostamos nosotros, el impacto y la huella CO2 al máximo y al mismo tiempo valorar también la durabilidad de estos materiales. Siempre que tengamos materiales que van a durar más de 10, 15, 20 o 30 años, como es en nuestro caso mucho de nuestro mobiliario, pues va a ser un proyecto mucho más sostenible porque luego tendremos que hacer también menos inversión en mantenimiento. Entonces, por eso destaco en esta slide la frase de que la sostenibilidad real es igual al proceso de fabricación más la durabilidad de los materiales dentro del proyecto. Ya para ir enfocando un poco el final de mi presentación, quiero destacar esta solución que habla un poco de esa colaboración entre la administración pública, las necesidades del proyecto y los retos que nos plantearon los arquitectos y la hemos titulado el hacer posible lo imposible. Es un proyecto que, como decía al inicio, tiene una gran parte de infraestructuras debajo, muchas de ellas son ferroviarias porque dan acceso a una estación de cercanías de tren. Entonces, había un reto que era el incorporar vegetación sobre una zona en la que aparentemente no se podía plantar en el suelo porque debajo teníamos las vías del tren. Aquí entonces surgió en esas conversaciones entre los proyectistas, la administración pública y nuestros equipos de diseño, pues esta solución que al final viene a ser un guiño a esa tradición del barrio. Son una serie de maceteros puestos linealmente, que esa linealidad coincide con las vías del tren que transcurren bajo el suelo, creando una narrativa propia y visual que evoca esa infraestructura ferroviaria oculta bajo el pavimento y que al mismo tiempo se convierte en un elemento icónico y visual del barrio. Estas tres imágenes reflejan un poco la complejidad del proyecto y ese difícil equilibrio y la fragilidad de incorporar las soluciones basadas en la naturaleza en entornos urbanos. Debemos tener en cuenta aquí que trabajamos con elementos muy sensibles, como son todos los elementos relacionados con la biodiversidad, con otros elementos muy agresivos, que es el uso cotidiano y la vida de barrio. Entonces, queríamos destacar ese equilibrio difícil entre el ecosistema vivo, el uso cotidiano intenso, y es uno de los mayores retos que las SBN tienen dentro de los entornos urbanos. En este proyecto creemos que se consigue muy bien creando una serie de espacios diferenciados. Muy pocos están restringidos al uso humano, pero sí visualmente está muy marcado en lo que debemos y lo que no debemos usar en este proyecto.
como resumen, bueno, destacar que este proyecto creo que demuestra que unos fondos europeos bien aplicados no financian proyectos bonitos, sino que financian proyectos que realmente tengan esa parte de transformaciones urbanas, siendo estas siempre medibles, que es lo que nos exigen este tipo de proyectos europeos cuando nos entregan esta financiación. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias, Víctor. Se ve que es un claro ejemplo de cómo la ciudad de un mismo lugar puede pasar de un mero espacio de desplazamiento con la agresividad propia y de los espacios duros urbanos y agresivos, un espacio vivo que permite el disfrute y contribuye a incrementar la sociabilización y colabora con disminuir el efecto de isla de calor, las gestiones globales, algo tan importante en la ciudad mediterránea. Así que muchas gracias, Víctor. A vosotros. Vamos un poco mal de tiempo, pasamos rápidamente a Guzmán Arias, director de Medio Ambiente y Mantenimiento del Ayuntamiento de Alcobendas, quien compartirá con nosotros el proyecto de creación del Parque Forestal de Fuente Lucha, nodo de hábitat de terrenos antiguos vertederos de residuos peligrosos. Así que nada, adelante, Guzmán. Hola, buenas tardes a todos. Siento que estoy con afonía. Voy a intentar explicaros en la medida de lo posible este proyecto y cualquier duda que tengáis, pues os ruego os pongáis en contacto con nosotros y perdonad otra vez por la situación de mi voz. Lo primero, agradecer a la invitación hecha al Ayuntamiento de Alcobendas para presentar en este webinar el proyecto que hemos estado realizando desde 2019 y que ahora estamos ya ultimando. Nosotros, este proyecto de renaturalización del antiguo vertedero es una obra estratégica de ciudad por un importe de 12,3 millones, de los cuales 3,6 fueron financiados por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2021, en donde competimos con 99 ciudades y fuimos 8 los concesionarios de la ayuda. Es un proyecto muy importante en cuanto a superficie, ya que vamos a dedicar a esta renaturalización del antiguo vertedero 27 hectáreas, de las cuales 22 eran el antiguo vertedero y el resto son parcelas municipales que hemos dedicado a este proyecto, con el impacto de ciudad que tiene en un área metropolitana como la de Madrid. El proyecto se encaja en un corredor verde que integra la Desaboya de San Sebastián de los Reyes y el Monte Gualderatas del Ayuntamiento de Madrid y de Alcobendas, con lo cual, a efectos de biodiversidad y el Monte del Pardo, que no se ve en esta diapositiva, con lo cual estamos dando continuidad a un corredor verde que de cara a establecimientos de mejora de fauna y de flora creo que va a tener un gran impacto en los próximos años. El proyecto le empezamos a pergeñar internamente en 2019-2020 y en la línea de lo que ha comentado Pablo anteriormente, ya teníamos esa estrategia de ciudad por todas las áreas implicadas. Cuando surgió la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, trabajamos en el anteproyecto y en la concesión de la subvención y posteriormente hemos ido quemando etapas hasta la finalización de la obra que tenemos previsto acabar este año en el verano de 2026, la parte correspondiente a las parcelas municipales. La parte correspondiente a la Fundación Biodiversidad ya la finalizamos en diciembre del 25. Las principales ideas fuerza que teníamos con el proyecto eran renaturalizar ese espacio, como decíamos, está en una ubicación perfecta, intentar minimizar la intervención tanto a nivel topográfico como hidrológico, convertir el espacio en una zona de mostrar al público esa conceptualización diferente de uso de una zona verde diferente a los parques y zonas verdes que tenemos habitualmente en la ciudad, dotarlo también de un espacio donde podamos dar un uso cultural con exposiciones temporales al mismo para atraer también al público. Es un recinto que va a estar cerrado y vigilado por valla cinegética y por cámaras de circuito cerrado para evitar usos indebidos por la noche principalmente y conectar esta infraestructura verde, este pulmón que va a haber en el norte de la ciudad,
con el resto de la infraestructura verde que tenemos en la ciudad. Principalmente, también, y no lo decía anteriormente, generar un sumidero de carbono. Todos estos dos objetivos estaban previstos y se recogían en la base de la fundación, por lo cual ya teníamos una alineación muy adecuada para conseguir esa ayuda. Dentro de este espacio, pues vamos a plantar 2.200 árboles que ya están plantados en la parte de la fundación, otros 500 en la parte de fachada urbana de esas parcelas municipales que hemos dedicado a ello, con más de 80.000 arbustos, y hemos fomentado mucho mejorar la biodiversidad que ya teníamos y potenciarla en ese corredor, ¿no? Con hoteles para insectos, edificios nido, perchas pajareras, refugios para mesomorfíferos y la creación de 100 microcharcas para mejorar también esos primeros sustratos de biodiversidad. Perdona por la voz de verdad. Hemos procedido, el vertedero se selló en los años 90, era francamente mejorable dicho sellado. Con este proyecto hemos mejorado el sellado del mismo, hemos mejorado toda la parte orgánica que teníamos que dotar para mejorar ese espacio, y hemos creado, sin casi tocar, como decíamos, la topografía, las cuencas que ya había en el terreno para crear esas microcharcas y evitar futuras erosiones. Hemos dado pie a... Nosotros tenemos más de 17.000 empresas radicadas en Alcobendas. Les hemos hecho partícipes del proyecto para que, tanto en plantaciones como otro tipo de ayudas, hubiera esa participación pública-privada. Aquí podéis ver algunas imágenes de cómo estaba al principio. Dentro de esta parte forestal, aquí ves en la parte, digamos, de la derecha, lo que es la fachada urbana. En la parte izquierda es la regeneración del vertedero, donde hemos creado 7 pequeñas zonas de bosque con diseños diferentes que van de ribera, van de praderas floridas, van de transición, para que también el vecino pueda mejorar y ver esa mejora ecosistémica que ha habido en este espacio. Hemos creado también microcharcas con la única pequeña actuación de mejorar la estabilidad de esas zonas, como decía, plantando juncos, creando zonas con una serie de pedregales que permitan la mejora de existencia de reptiles, insectos, que nos van creando, como decíamos antes, esa pirámide ecosistémica. El parque, uno de los grandes retos que ha tenido, y que era uno de los objetos principales de diseño, es que fuera accesible a nivel físico y cognitivo. Y el recorrido principal que tiene el parque para su visita son 3,7 kilómetros perfectamente accesibles, que nos permiten salvar un nivel de más de 10 metros entre las cotas que teníamos en la fachada urbana con las que tenemos en esta zona. Ese ha sido un reto muy importante a nivel de ingeniería civil y de montes, y también su integración en cuanto a paisaje en los 7 bosques que hemos creado. En la fachada urbana que vamos a tener una zona infantil con juegos de mayores y de interacción entre diferentes generaciones. Vamos a tener 54 huertos urbanos, siguiendo potenciando la política de huertos urbanos que tenemos en la ciudad, en donde ya tenemos más de 300 con anterioridad, y una zona de restauración. Esto también nos sirve para delimitar claramente las personas que buscan un ocio y se van a quedar ahí, con las personas que buscan disfrutar y concienciarse de ese parque forestal que hemos hecho. Aquí podéis ver donde ya en enero, después de tener ejecutado la parte de parque forestal, que todavía no tenemos abierto porque estamos queriendo finalizar la parte de fachada urbana para hacer una inauguración global de todo el espacio, pero también para dar esa posibilidad de mejora y de crecimiento al parque en estos meses. En enero ya teníamos casi 100 especies detectadas que estaban en el parque ya, permitiendo esa biodiversidad, como os decíamos, ¿no? Y aquí podéis ver el tipo. Tenemos desde reptiles en
la escala más alta hasta pequeños lepidópteros o anfibios en la parte más baja. Aquí veis imágenes ya del parque acabado, ¿no? Dentro de esa pregunta inicial de retos hay una parte ya más, la parte técnica, pues al final hemos contado con grandes partners, tanto en la parte de dirección facultativa y redacción de proyecto como de la construcción, o la participación de todas las áreas municipales en la redacción del proyecto, pero hay unos retos que son más bien administrativos, ¿no? Entonces, en la línea de lo que ha comentado Pablo al principio, para presentar a las ayudas hay que contar con todas las áreas municipales, desde el área económica hasta las técnicas, pero también, por ejemplo, a la organizativa. Nosotros esa visión integral y visión transversal de ciudad, de dónde vamos, la aporta la organización. Y en esas ayudas, en la presentación de ayudas, participamos todas las áreas en presentar la convocatoria. Son proyectos que tenemos que tener en cuenta que duran muchos años, desde su génesis hasta buscar las ayudas, ejecutarlas y luego ya mantenerlas. Para eso nosotros tenemos el Consejo Social de la Ciudad, en donde están todos los actores y donde se aprobó este proyecto. Con lo cual, si luego van cambiando equipos de gobierno, como además ha dado el caso aquí en Alcobendas, con los diferentes mandatos después de las elecciones, son proyectos muy estables. Todo el mundo los conoce y todo el mundo ha hecho la apuesta por ellos, ¿no? Creo que es básico que las personas que ejecuten este proyecto dentro de las administraciones sean contratadas ad hoc para el proyecto. O sea, si al final queremos tener la tentación de que los técnicos que desarrollen estos proyectos sean los que llevan el día a día de la ciudad, al final no le vamos a dedicar el tiempo y el cariño suficiente, así como la complejidad que tiene. La complejidad administrativa es muy potente. ¿Por qué? Porque se exige contabilidad analítica, que nos toca el capítulo 1, 2 y 6, y donde además vamos teniendo que lanzar pues, la burocracia municipal de la incorporación de remanentes, de dotar las anualidades, con la consecución de ir firmando los diferentes contratos, ¿no? Que se unen al anteriormente comentado. En el caso de la Fundación, además, teníamos que gestionar más de 200 indicadores, técnicos principalmente, pero también algunos económicos, que vamos a tener que tener vivos durante 5 años. Eso vuelve a tener que recalcar esa potenciación del aparato técnico que va a llevar esto, ¿no? Tanto en la fase de proyecto, como hemos dicho antes, han participado también todas las áreas municipales, pero también todos los vecinos. Hemos hecho diferentes talleres en las diferentes fases para contar con la opinión del vecino y que casualmente, además, por ese conocimiento de la ciudad, yo creo que tenemos las diferentes áreas con las diferentes visiones que tenemos, estaban muy alineados lo que nos pedían los vecinos con lo que estábamos plasmando en el proyecto. Ya tenemos incluso diseñadas, el parque se va a inaugurar este verano a nivel global, con la fachada urbana incluida, y ya tenemos todas las actividades diseñadas que van a hacer infancia, juventud, mayores, salud, para explicar el parque, esa diferencia y contextualización de lo que es una renaturalización de un espacio verde que no teníamos antes, a la típica imagen de un parque verde o de una zona verde habitual de las que teníamos en el municipio o tenemos, ¿no? Esas diferentes visiones se van a explicar por todas las áreas, a todos los colectivos, para conseguir poner en valor y que ese espacio sirva de foco de concienciación medioambiental y de regeneración de otros espacios que se puedan dar en el futuro, ¿no? Lo vamos a hacer también, además, con el apoyo del Departamento de Comunicación, de forma periódica, a través de una página web y de una revista municipal que tenemos que se edita semanalmente, ¿no? Y luego ya lo teníamos que enfocado en la fase de licitación del proyecto, de la obra, pero también a partir de ahora que ese mantenimiento sea específico y le sepamos explicar, sobre todo en la parte de diversidad y fauna, ¿no? Que es, yo creo, el reto mayor que tenemos.
siento mucho de verdad la situación que tengo de voz y cualquier duda, por favor, poneos en contacto con nosotros para explicaros en la medida de lo posible todo lo que se me haya podido escapar, por favor. Muchas gracias, Guzmán, por el esfuerzo. Creo un claro ejemplo de pasión que ponemos en nuestro trabajo en los que nos dedicamos al sector verde. Hemos visto con tu ponencia que un claro ejemplo de que con este tipo de financiación nuestros municipios pueden realizar proyectos de la envergadura que hemos visto. Creo que tengo una visita pendiente. Bueno, como vamos un poco más... Justa exposición. Perfecto. Pasamos con Raquel Bravo, jefa de Servicios de Difusión y Cooperación Institucional del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del equipo multidisciplinar que ha desarrollado el proyecto que nos presentará de recuperación del ecosistema fluvial Manzanares, Gavia, Bulera, infraestructura verde y azul del bosque metropolitano de Madrid. Que si no me equivoco, Raquel, te cogemos con las manos en la masa justamente ahí, ¿no? Pues efectivamente, me he conectado con el móvil porque hoy precisamente estamos realizando una suelta de peces en uno de los tramos del río Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid, de especies autóctonas, en ese proceso de renaturalización que estamos haciendo del río en nuestro término municipal. Así es que espero que me escuchéis bien porque pues hay días que parece que coincide todo y la última suelta fue en el año 2024, con lo cual pues será preciso también estar hoy aquí disfrutando de ese momento de suelta, a la par que también se transmite a todas las personas que están conectados y a los que lo verán después, pues el proyecto en el que estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Madrid de recuperación del ecosistema fluvial Manzanares, Gavia, Bulera, con la financiación de los fondos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad. Me tendrán que pasar las diapositivas. Muchas gracias a la persona que me va a ayudar. La siguiente, por favor. Este proyecto se enmarca en el proyecto Bosque Metropolitano, que trata de fomentar la conectividad entre las distintas zonas verdes de nuestra ciudad. Por una parte, plantando en nuevas zonas verdes y por otra, pues también mejorando estos corredores ecológicos que tenemos, como es el caso del río Manzanares, cuya importancia como corredor ecológico va más allá de nuestro propio término municipal porque conecta el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares con el Parque Regional del Sureste y su importancia pues es en el ámbito de la Comunidad de Madrid, incluso pues bueno, como luego termina vertiendo sus aguas al Jarama y a su vez al río Tajo, pues el impacto que tiene el río Manzanares es al final en toda la cuenca del río Tajo, en la parte española de la cuenca. Aparte, bueno, destacar que el bosque metropolitano busca mejorar el bienestar de la ciudadanía, a la par que también se mejora la sostenibilidad de nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Para ello concurrimos a esta convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad del año 2021 que pretendía promover actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción de riesgo de inundaciones. Fuimos adjudicatarios de más de 2 millones de euros para desarrollar el proyecto que os explicaré brevemente y sí quisiera destacar que conformamos una agrupación específica para concurrir a este proyecto con el CEDES, representado por el Centro de Estudios Hidrográficos y por el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas, y con la Fundación CONAMA, que ambos pues, son expertos, por una parte, técnicos en materia de gestión hídrica y en la otra pues, en materia de comunicación y participación medioambiental. El proyecto comenzó el 15 de septiembre del año 2022 y ha finalizado pues, muy recientemente, el 31 de marzo del 2026, pero todavía continuamos realizando numerosas actuaciones de comunicación y divulgación del proyecto, pues como esta en la que nos encontramos hoy, para que se conozcan los resultados y poder trasladar estos aprendizajes pues también a otros ayuntamientos u otras entidades que estén interesadas en solicitar proyectos con fondos europeos. Siguiente, por favor. El ámbito de trabajo del proyecto ha estado centrado en el tramo sur del río Manzanares, en el término municipal de Madrid, en los distritos de Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, como podéis ver en la imagen. Siguiente, por favor.
Por una parte, hemos promovido, entre otras actuaciones, las dos en las que me voy a centrar, que son soluciones basadas en la naturaleza, muy innovadoras y que ha destacado precisamente la Fundación Biodiversidad por su carácter piloto que puede servir de ejemplo para replicar en otros ayuntamientos. Por una parte estaría la sustitución de un tanque del aliviadero, un tanque de tormentas convencional. Como veis ahí en la imagen, ese era su estado inicial en el año 2022. Antes de realizar la actuación, veis que es un aliviadero de hormigón convencional. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Aquí veis que la margen derecha también del río Manzanares, enfrente de este aliviadero, estaba afectada por unas crecidas que tuvieron lugar en el año 2023, que lo que produjeron es que el talud se cayera y que hubiera que cortar el camino peatonal que pasaba por encima, como podéis ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Recurrimos al Centro de Estudios Hidrográficos para realizar la modelización, no solo del comportamiento del aliviadero antes de la actuación, que es el que veis ahí a la izquierda, que se veía que no conseguía disminuir la velocidad con la que llegaba el agua al cauce del río, con lo cual se producía esta erosión en el cauce y en el talud de la margen derecha, sino también ellos modelizaron el nuevo diseño que proponíamos, que es un diseño muy innovador, que veis ahí en la imagen de la derecha, que efectivamente sí conseguía cumplir con esa función de reducir la velocidad con la que llega el agua al lecho del río. Siguiente, por favor. Aquí podéis ver cómo ha quedado ese diseño innovador que emplea soluciones basadas en la naturaleza, que lo que ha hecho es retranquear el aliviadero, ganando espacio de crecida del río, ganando espacio de alivio del agua, además una continuidad del bosque de ribera porque se ha semillado todo ese entorno que ya no es tan duro, no está fundamentado exclusivamente en el hormigón, y se ha creado también una zona estancial para promover pues, que la ciudadanía considere como más integradas estas infraestructuras en su día a día y en sus paseos y poder pues, comunicar en qué consiste el sistema de saneamiento de nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Aquí veis la estabilización que hemos hecho en la margen derecha del río, justo enfrente de ese aliviadero del tanque de tormentas de Abroñigales. Esto se ha realizado con muros Kreiner, que también es una solución basada en la naturaleza. Ahí veis los biorrollos de coco combinados con tronco de pino, que permite sobre una base de escollera estabilizar ese talud que tiene pues 6 metros más o menos de altura. Es la estabilización mediante muros Kreiner que se ha hecho más ambiciosa dentro de nuestro término municipal y nos va a venir muy bien para siguientes posibles actuaciones que realicemos con muros Kreiner. Siguiente, por favor. Aquí veis una infografía que se va a instalar en el entorno pues para también comunicar a la ciudadanía en qué ha consistido el proyecto y no solo pues a la ciudadanía de Madrid, sino pues también estamos percibiendo mucho interés por parte de numerosos técnicos y expertos en la materia en conocer esta actuación, o sea que bueno, estamos empezando también a realizar esa divulgación también más académica y científica. Siguiente, por favor. También querría hacer una breve referencia a las acciones transversales que han acompañado el desarrollo de estas actuaciones ejecutadas más tangibles, que por una parte es el Plan de Gobernanza y Participación. Siguiente, por favor, que en donde hemos realizado pues, 3 grupos de trabajo, uno académico, otro institucional y otro local, para tener en cuenta todos los grupos de interés. Y que querría destacar el papel del grupo de trabajo institucional para coordinar todas las actuaciones de las diferentes administraciones en este entorno, puesto que es un entorno en el que hay competencias concurrentes de distintas administraciones y varios proyectos en curso. También aguas abajo del río Manzanares en Getafe va a realizar una actuación próximamente la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y es necesario pues, tener ese concepto holístico del río Manzanares en su conjunto, no solo en nuestro término municipal. Ahí veis pues, imágenes de distintas actuaciones de participación que se han realizado con la ciudadanía en su conjunto, en las que también pues, se les ha dado un papel prioritario a las asociaciones vecinales y de carácter medioambiental presentes en nuestro término municipal. Siguiente, por favor. También veis que hemos acudido a distintos congresos técnicos a explicar estos proyectos innovadores que hemos realizado como parte del proyecto y que bueno, están suscitando mucho interés. También iremos a la siguiente edición de Restaurar Ríos que tendrá lugar en junio. Así es que bueno, continuamos, aunque se ha terminado el proyecto, realizando pues numerosas actuaciones de comunicación
a todos los niveles. Siguiente, por favor. También veis que dentro del plan de comunicación ha habido varias actuaciones de sensibilización con público general, público familiar, pues para realmente acercar más a la ciudadanía al río Manzanares. Realmente los términos municipales adyacentes, la población hace un uso bastante intensivo del espacio y siempre han sido acogidas estas actividades, incluso las fiestas vecinales, en bibliotecas municipales, en centros juveniles, han sido muy bien acogidas por el público participante. Y bueno, ya estoy llegando al final de la presentación. Sí quería también hacer hincapié en que es necesario establecer un plan de medición y seguimiento de indicadores, no solo porque lo establezca así la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, sino porque efectivamente hay que realizar un seguimiento con los indicadores apropiados, pues tanto de calidad del agua como de servicios ecosistémicos, el control ambiental de las obras y otra serie de indicadores obligatorios establecidos por la Fundación Biodiversidad, para garantizar que efectivamente se está avanzando en el cumplimiento de esos objetivos que se proponían al inicio del proyecto. Y bueno, ya llegando al final y respondiendo también un poco a la inquietud, siguiente diapositiva, por favor, que existe de cuáles son pues estas cuestiones que pueden resultar replicables para otros proyectos, señalar que los principales aprendizajes han sido, pues por una parte, la importancia de conformar una agrupación solvente, en nuestro caso, pues con el Centro de Estudios Hidrográficos, el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDES y la Fundación CONAMA, en la que sus miembros establezcan sinergias y trabajen de manera coordinada. También resulta necesario hacer un importante trabajo previo de diagnóstico de la situación de partida e identificación de los grupos de interés, precisamente pues, para realizar un adecuado plan de gobernanza y participación, que es vital pues, para involucrar a la ciudadanía en el desarrollo del proyecto, también como han comentado mis compañeros previamente. Por otra parte, para cumplir con los ajustados plazos, es necesario anticiparse y tratar de avanzar en la medida de lo posible todos los posibles retrasos que se puedan producir y antes de, o sea, tener una serie como de carteras de proyectos listos para posibles convocatorias de fondos europeos, ¿no? Ya tener un buen diagnóstico del municipio y ver qué necesidades se tienen. También querría destacar, que ya me he referido anteriormente a esa cuestión, la importancia de la coordinación interadministrativa, porque también por todos los permisos requeridos para trabajar en dominio público hidráulico, como ha sido nuestro caso, y en el BIC Terrazas del Manzanares, pues resulta de especial relevancia haber contado con la colaboración tanto de la Confederación Hidrográfica del Tajo como de la Comunidad de Madrid en el tema del patrimonio. Y luego, pues, señalar también la importancia de las acciones de comunicación en las que hay que tener en cuenta a todos los públicos y que, bueno, es conveniente también establecer un adecuado plan de seguimiento y dedicar los recursos necesarios al cumplimiento de los indicadores establecidos. Espero que resulte de interés la presentación realizada y quedo pendiente pues, de las posibles preguntas que se puedan formular. Muchas gracias. Bueno, Raquel, la puesta en escena perfecta, ¿eh? Gracias. Gracias por tu labor y por habernos presentado este interesante y complejo proyecto que se suma a ese ambicioso proyecto de Cinturón Verde que estáis creando en la ciudad de Madrid. Creo que es muy curioso cómo se ven que en los tres proyectos que hemos visto se ven claramente las claves de éxito que previamente nos ha mostrado Pablo Macías de Cora. Y bueno, por ir cerrando la sesión, queremos agradecer a todas las y los ponentes por compartir la experiencia y aprendizaje que nos habéis acompañado hoy con vuestro interés. Esperamos que este webinar haya servido para aportar las claves prácticas sobre financiación europea, mostrar casos reales de soluciones basadas en la naturaleza y reforzar la idea de que la colaboración pública y privada es fundamental para convertir las convocatorias en proyectos reales con impacto territorial. Os animamos a seguir contando con el SDN Lab del CIE como espacio de referencia para generar alianzas, estructurar y justificar propuestas y avanzar conjuntamente hacia nuevos proyectos financiados. Muchas gracias. Hasta el próximo webinar, que será en junio y estará relacionado con infraestructuras verdes de bajo costo.
Y así que, nada, vamos finalizando y muchas gracias por la participación, por la asistencia y nos vemos en la próxima. Salud.